Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias también a todo el equipo de Zebra por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este espacio y darle continuidad efectivamente al entrenamiento que veníamos ya desarrollando habíamos dado ventas consultivas y bueno, en este momento estaremos hablando de comunicación. Finalmente, todo lo que nosotros presentamos a los prospectos, a los clientes, nuestras propuestas, por un lado, sí hablan visualmente con las presentaciones, diapositivas y demás que vamos nosotros desarrollando, pero la parte más rica, la parte extraordinaria, es cuando cobran vida a través de la voz de nosotros. Una presentación comercial puede estar hecha de una manera magistral con diseño, puede tener elementos visuales increíbles y podemos poner los dispositivos más todo el proceso de implementación, más los beneficios, más nuestros logos, más la imagen corporativa y hacer con ello una presentación muy digna visualmente. La combinación extraordinaria es cuando esa presentación va unida a un interlocutor, a alguien que la expresa, que la verbaliza y que la hace ver con toda la grandeza que esto tiene. Y para eso sirve el storytelling y lo vamos a acotar específicamente a nuestras presentaciones comerciales y nuestras presentaciones de ventas. Una persona puede tener la mejor idea del mundo, completamente diferente y elevada, pero si esa persona no puede convencer a nadie, la idea no sirve para nada. Podemos tener la mejor solución, podemos tener la mejor propuesta de valor, podemos tener la mejor oferta que ataca los dolores específicos de nuestros clientes. Pero si nosotros no podemos convencer a otros, de nada sirve. Muchas grandes ideas no trascienden porque no se pueden comunicar. Y muchas ideas que no son tan buenas trascienden porque quien las comunicó, convenció. Quien las comunicó pudo ser capaz de persuadir y de hacer ver las cosas de una forma distinta. En estos minutos, pues lo que estaremos haciendo es dar algunas herramientas, no para hablar, para construir un mensaje con la estructura de storytelling, capaz de conectar, de persuadir y de convencer. El storytelling es una herramienta ancestral con la cual nosotros comunicamos y dejamos pues mensajes que se vuelven memorables, fáciles de recordar y fáciles de replicar. Hace algunos años hicieron este ejercicio en plataformas digitales, específicamente en eBay. Pusieron a la venta estos productos, que son productos de artesanía mundial. Entonces el plato irlandés lo vendieron en $10, una figura de pajarito en $5, un ratón de fieltro en $5 y una figurita rusa era la más cara en $30. Bueno, estos elementos fueron puestos a la venta en eBay y ese fue el precio que la gente pagó. Luego, lo que hicieron fue, ¿qué tal si les construimos una historia? ¿Qué tal si vendemos el mismo plato irlandés, pero ahora lo envolvemos en una narrativa? Empezamos a describir la historia de ese plato, cómo llega a nuestras manos y a ver cuánto está dispuesto la gente a pagar por ese plato, mismo plato, pero ahora con historia incluida. Obviamente una historia ficticia. Lo mismo hicieron con el pajarito, lo mismo hicieron con el ratón de fieltro y lo mismo hicieron con la figurita rusa. Los resultados son sorprendentes, porque este es el precio final en el cual se vendió cada uno de estos objetos. Plato irlandés, $410. Datos reales. Y ahorita les voy a dar la fuente para que lo puedan consultar. Figurita de pájaro, $520. Ratón de fieltro, $620. Y figurita rusa, $1,193. Es decir, por una figurita que cuesta aproximadamente $600, la gente estuvo dispuesta a pagar casi $24,000. El mismo objeto, solo que ahora tenía una historia detrás. Obviamente después le informaron a la gente que era un ejercicio social y de antropología y de desarrollo de narrativas, le devolvieron su dinero, le dieron un reconocimiento por ser parte del ejercicio y el experimento Significant Objects. Todo el estudio
esto y otros ejercicios que han hecho con el poder de las narrativas, lo pueden ustedes ver en www.significantobjects.com. El punto que nos interesa resaltar es cuánto valen las cosas sin narrativa contrastado con cuánto valen las cosas con narrativa. ¿Para qué necesitamos a un interlocutor en una presentación comercial? ¿Para qué necesitamos que alguien nos explique una propuesta? Si me la puedes enviar por correo, para que se vea lo que no se ve a simple vista. No se puede ver a simple vista solamente viendo los objetos la historia detrás del objeto. No se puede ver la grandeza de tu solución si no te dejan hablar. Por esa razón, sí, claro que hay que mandar las propuestas, claro que hay que mandar la presentación comercial, claro que hay que hablar, hay que mandar vía correo electrónico las descripciones de los productos y servicios que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Pero lo más importante es que nos dejen hablar y que cuando te dejen hablar, lo que tú cuentes ayude a descubrir lo que no se puede ver a simple vista. Y eso nos lleva a una máxima del storytelling. El storytelling lleva a la audiencia a visualizar con detalle la calidad y la grandeza de las ideas, lo cual sería prácticamente imposible sin la acción del narrador. Sin el narrador sería imposible ver la calidad y la grandeza de las ideas. Sin el vendedor, sin el ejecutivo comercial, sin la voz del directivo, sin la voz de aquella persona que está manejando el proyecto y que lo está ofreciendo al cliente, sería imposible que el cliente, que la audiencia vea lo extraordinario, lo mágico y lo único de nuestra propuesta de valor. Entonces, ese es el impacto que puede tener la voz. Nosotros llevamos a ver estos intangibles. Recuerdan en ventas consultivas cómo nosotros estábamos hablando de todo este valor que uno empieza a agregar a su propuesta y que genera confianza. Nos volvemos expertos. Bueno, a través de la voz es como nosotros vamos mostrando esa expertise, esa credibilidad y ampliando esa confianza con nuestros clientes. Como lo comenté en el inicio, lo vamos a acotar específicamente esta metodología a presentaciones comerciales. Hay una combinación fundamental para cualquier mensaje. Evidentemente estamos pensándolo en presentaciones de ventas, pero sirve para cualquier mensaje que cada uno de nosotros queramos comunicar y que aspiremos a que trascienda, entendiendo que una cosa es que se nos escuche y otra cosa es vender la idea. La gente nos puede escuchar, pero no le vendimos la idea, es decir, no la instaló en su mente. No vio las cosas como nosotros se las presentamos, simplemente nos atendió. La intención es cambiar la manera de ver las cosas, porque antes de comprarnos el proyecto, nos compran la idea. Ven lo que nosotros vemos y se enamoran de ello. Entonces, para construir un mensaje así, hay una combinación muy sencilla. Y esto quizá les va a recordar un poquito a algo que mencionamos en el entrenamiento de ventas consultivas. Hay un dolor profundo en el cliente, un dolor profundo en la audiencia, un dolor profundo en los que te escuchan. Y también tienen una gran ilusión, un gran sueño, una gran aspiración, algo que anhelan y que les emociona pensar que lo pueden lograr. Productividad, crecimiento, alcance en resultados, eficientar procesos, disminuir costos, son sueños. Y también hay dolores, tiempos límite, una sensación de que si no estamos en tiempo vamos a perder mercado. Hay dolores en ellos. Hay sueños en ellos. Lo primero que tiene que hacer el storyteller es descubrir los dolores de su audiencia, es decir, los dolores de su cliente, no solo los evidentes, los más profundos. Por eso este énfasis en profundo. Y no solo un buen sueño, tener un gran proyecto funcional que les ayude a seguir atendiendo a sus clientes, es decir, los clientes de nuestros clientes. No, algo más grande que eso, hay un sueño más grande, por eso también está enfatizado la palabra gran sueño. Y eso nosotros entonces lo unimos con un mensaje que alivia el dolor y que es muy claro que nuestro mensaje alivia el dolor y que nuestro mensaje cumple el sueño. Lo primero que se hace en la metodología storytelling es hablar del dolor.
hablar de aquello que le pesa a nuestro cliente y que nosotros tenemos identificado y que vamos a verbalizar. Y también hablar del sueño, aquello que aspira a nuestro cliente, que entusiasma a nuestro cliente y nosotros lo verbalizamos. No empiezas hablando de tu solución, no empiezas hablando de tu empresa, no empiezas hablando de tu producto y mucho menos de ti. Claro, saludamos simplemente por educación, pero hasta ahí entramos en materia. Empiezas a hablar del sueño y empiezas a hablar del dolor. Cuando yo empecé este webinar, empecé hablando del sueño y lo hice a través del ejemplo de Significant Objects. El sueño es vender las cosas en el valor que pueden ser vendidas y que el precio nunca sea una objeción, porque alcanzan a ver la grandeza de un objeto, como a través de las narrativas. De alguna manera, al hacer esa analogía, yo estaba verbalizando el sueño. Todos aspiramos a eso. Tú lo aspiras, yo lo aspiro. Aspiramos a que nuestros servicios sean vistos con la grandeza y la magnitud que estos tienen. Y entonces sí, que los clientes sean capaces de pagar el valor adecuado por ellos. Y que podamos convencerlos. Y que es más, hasta se peleen por nosotros. Porque seamos nosotros los proveedores, finalmente, de su servicio. Primero hablamos del dolor, primero hablamos del sueño y después construimos el mensaje. Porque hay una máxima en todo esto que tiene que ver, te va a sonar familiar para aquellos que estuvieron en el entrenamiento de ventas consultivas, tiene que ver con la máxima de primero conecto y luego vendo. Primero conecto emocionalmente con nuestro cliente a través de dolores y de sueños y después les ofrezco la solución. Los motores de compra más grandes del ser humano son esos. Dolores y sueños. Compramos lo que sea porque nos alivia un dolor y compramos lo que sea porque nos cumple un sueño. Lo que sea, desde un snack en la miscelánea de la esquina hasta inversiones de bienes raíces o de cualquier artículo que requiere una inversión muy, muy fuerte. Por lo tanto, primer paso para armar en storytelling, piensa en una presentación que tienes con un cliente casi de forma inmediata o muy próxima. Piensa cuál es el gran sueño que le vas a ayudar a cumplir. ¿Cuál es ese gran sueño? De manera general, cada compañía pues establece su misión, su propósito, su purpose statement, ¿no? Donde le decimos a la gente cuáles son los sueños que cumplimos. El sueño que cumple, pues, Coca-Cola es felicidad. El sueño que cumple Starbucks es inspirar el espíritu humano. El sueño que cumple Google es organizar la información mundial para que ésta sea accesible y útil. El sueño que cumple LinkedIn es proveer de la mejor oportunidad profesional a toda la fuerza laboral del mundo. Sueños, 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 sueños. Zebra, ¿qué es lo que hace? Da la posibilidad a la primera línea de ser extremadamente eficientes para potenciar el crecimiento y el progreso de sus compañías. Eso es lo que hace Zebra. Es un sueño. Potenciar las primeras líneas de las compañías. Brindando información, brindando finalmente manejo de toda la data para que esto finalmente tenga un uso eficiente y que los clientes puedan progresar. Bueno. Al nosotros hablar del sueño cuando es una presentación general de nuestra compañía, tenemos que empezar a hablar de ello, de la visión, del propósito que tenemos, de la gran aspiración y contrastarla con el dolor, con aquello que pesa, con aquello que aflige, con aquello que golpea. Cuando uno contrata a alguien como un servidor para decir, necesito que me ayudes a reestructurar mi presentación comercial. O sea, el sueño, ¿cuál es? No es solo que se vea más bonita o que suene más armoniosa a los oídos de quien la escucha. Es que conecte, que trascienda y que venda más. La estructura que se desarrolla. Y alivie un dolor, que sea el dolor de la desconexión, el dolor de que la gente escucha pero no conecta. Que la gente atiende por respeto, pero simplemente está pensando a qué hora va a terminar. Entonces, eso es lo primero que en el caso de un servidor verbalizo cuando se trata de vender mis servicios. En el caso de ustedes, tienen que identificar cuál es el dolor que alivian, cuál es el sueño que cumplen y cuando se paran con el cliente, lo primero que hay que hacer es platicarle brevemente del dolor y platicarle del sueño. Y entonces, y se puede contrastar.
Como por ejemplo, si nosotros pensamos que el dolor que alivia Zebra es el estancamiento que puede tener una organización por no tener la infraestructura. Pueden tener gente muy capaz, pero no la infraestructura adecuada y no el equipo adecuado para ser altamente eficientes. Yo puedo arrancar una presentación genérica de Zebra Technologies diciendo una de las cosas que aspiramos todos es progresar. Y progresamos y para ello capacitamos a nuestra gente. Y Zebra tiene el compromiso de que la primera línea sea aquella que está impulsando el progreso y que esté impulsando el crecimiento de las compañías. Sin embargo, las compañías a veces se detienen, y no por falta de competencia de su gente, sino por falta de herramientas de punta que les ayuda a agilizar sus procesos y a ser altamente eficientes. Por eso me siento muy contento de el día de hoy hablarles de Zebra. Menciono Zebra hasta después de haber hablado del sueño y del dolor. Los contrasto y hablo. Y es una introducción de 40 segundos. De esa manera, uno prepara a la audiencia para un mensaje de valor. Le decimos la razón por la cual nos debe escuchar, porque todas las audiencias, y aunque estén esperando la propuesta que les envíes, la primera pregunta que se hacen en el momento que abres tu cámara y vas a dar una presentación vía web o finalmente vas a dar una presentación presencial, la primera pregunta que se hacen es ¿por qué te tengo que escuchar? Aunque saben que está el appointment, aunque saben que está en agendas y en calendarios, finalmente es una pregunta natural que todos nos hacemos. ¿Por qué te tengo que prestar atención? Nosotros respondemos esa pregunta rápidamente, hablando de los dolores y de los sueños. Cuando nosotros hacemos bien este trabajo, lo que sucede es que activamos el neurotransmisor que nos permite atención absoluta, que se llama acetilcolina. La acetilcolina hace que las pupilas se dilaten, te pones de manera erguida porque quieres que la médula espinal esté completamente recta para que los neurotransmisores suban y demás, dejas el celular a un lado y quieres poner atención en lo que tienes enfrente. ¿Por qué? Porque se te despertó la curiosidad. Y esa curiosidad es acetilcolina. El inicio de una presentación, al hablar de los dolores y de los sueños, necesitamos activar la acetilcolina. Un poquito tiene que ver con emocionar, sí, claro, tiene que ver con conexión emocional. Dolores y sueños son 100% emociones. Pero la parte más importante es que la acetilcolina esté activada para que después del inicio la gente esté lista para recordar lo que le vamos a compartir. Si nosotros tenemos un sueño que cumplir y si nosotros tenemos un dolor que aliviar, por lo tanto hay un héroe en esta historia y empezamos a construir la historia. ¿Y quién es el héroe de la historia? Tu solución, tu propuesta, el proyecto que estás presentando, tu compañía. En este caso, Zebra es el héroe. Zebra hace posible un sueño. Zebra alivia dolores. Y entonces, encontrar el héroe es relativamente sencillo. Ahora, si yo te dijera que vamos a ver una película en donde solo hay un héroe, pero no hay un antagonista, te invito a ver una serie. Y en la serie hay un héroe, pero no hay alguien que se opone al héroe. Por más atractivo que sea el héroe y que tenga muchas capacidades y que, pongámoslo como ejemplo, sea un superhéroe, un Avenger, y vamos a ver una película de un Avenger, pero no hay un villano, verdaderamente no tiene sentido la película, porque lo que hace atractiva una película, lo que hace atractiva una serie, es una disputa siempre entre algo heroico y algo villano. Podríamos estigmatizarlo como lo bueno y lo malo. Sin embargo, ese contraste es lo que hace que sea un mensaje atractivo, que sea una historia que conecta y que te dan ganas de ver. A todo mundo le aburriría ver una película en donde solamente se nos habla de Batman y todos los dispositivos que tiene para combatir el mal. No hay villano, solamente se nos habla todo lo que puede hacer. Y es un showroom de todo lo que puede hacer Batman en caso de que suceda algo, pero nunca sucede nada. Así como de absurdo puede sonar
una película de Batman sin villano, pues así de absurdo es una presentación comercial en donde hablas de ti, de tu compañía, de todo lo que hace, de todas las características, de todas las bondades, de todas las cosas lindas que hace tu solución, hace esto y hace aquello, y pensamos aquí, pensamos acá y acá, sin nunca meter a un villano. Se convierte plana. Está bien, es adecuada. Está bueno saber para qué sirve el cinturón de Batman y para qué sirve su boomerang y para qué sirve sus lentes y para qué sirve el botón que trae en la parte izquierda del cinturón y para qué sirve lo que sale de los guantes. O sea, todo eso está bien. Pero queremos más drama. Para eso necesitamos entonces a los villanos. Y esta es una de las partes más complicadas de descubrir. Una presentación, debemos hablar de nuestro héroe, que es nuestra solución, pero debemos alertar a nuestro cliente que hay un villano. Digo, uno no lo dice de esa manera, no. Aguas, cliente, porque hay un villano. No, uno lo va narrando y de la forma en la cual lo va contando, uno va ayudándole al cliente a descubrir que hay villanos. Y por ejemplo, puede haber un villano para Zebra. ¿Cuál podría ser el villano para Zebra? Puede ser, de entrada sí puede ser rápidamente la competencia. Puede ser aquella tecnología que se dice tecnología, pero no es tecnología, o sea, de punta. Puede ser tecnologías baratas, que podríamos clasificarlas así, porque uno puede nombrar al villano como quiera. Pero también podría ser el pensamiento que con tener gente eficiente es suficiente, o que no me necesito renovar en tecnología, o que como estoy vendiendo, como estoy teniendo buenos resultados, no necesito evolucionar. Y entonces ese puede ser un villano. El pensamiento de que así estoy bien, porque la caja registradora suena. Pero que la caja registradora suene no significa que estoy creciendo. Y no significa que en 2 años voy a seguir siendo vigente y tener el market share que ahorita tengo. Y entonces alertas al cliente. Decirle, claro, y qué gusto que podemos tener esta reunión ahorita que los números son favorables. Porque habla que están haciendo bien las cosas y que han tenido una cierta penetración, su marca tiene nombre y finalmente están abarcando el mercado. Sin embargo, si no mantenemos el continuo y entendemos que la renovación tecnológica no es esporádica, sino continua, podemos estancarnos. Lo que estoy haciendo con este juego verbal, simplemente estoy alertando al cliente, decirle, aguas. Aguas, porque si este villano entra, este pensamiento de la caja registradora suena, entonces todo está en orden, puede ser contraproducente para nosotros. Le estoy metiendo en mi discurso al villano. ¿Para qué? Para hacer más atractivo al héroe. ¿Para qué se habla de los villanos en las películas? Para hacer lucir al héroe. ¿Cuánta pasión te despierta Luke Skywalker? Mira, la verdad es de que algo, pero, o sea, no es como el gran héroe. Este es el personaje de la saga. O sea, este es un villanazo, caray. Es magistral su historia, ¿no? Aquel que estaba destinado a poner orden en el universo y aquel que estaba finalmente, pues, destinado a equilibrar absolutamente todas las fuerzas fuera de serie y demás, que quiere finalmente ser un Jedi rápidamente y romper todas las reglas, que empieza a generar enemistades por ahí con algunos de los maestros, entonces se empieza a sentir soberbio, estancado y además con el desafío de la enfermedad de su pareja, y entonces encuentra el lado oscuro y lo seducen para irse finalmente a toda esta contraparte, el senador Palpatine, y después entonces viene el rompimiento, el que casi se muere, el que lo restablecen, el que pelea con su hijo, la mano, yo soy tu padre, bueno, super historia. Basada mucho en el villano. Bendito villano que hace lucir al Jedi. Bendito villano que lo que hace es que Luke pueda tener más fuerza y que la princesa Leia también y que Han Solo también. Pero esos tres, digo, y es una saga fascinante, ¿no? Pero verdaderamente
apenas podrían quizá entre los tres y el Yoda ahí metido, equilibrar lo que representa un solo personaje villano. Escoger villanos es una de las cosas más fascinantes en el storytelling. Y cuando se trata de presentaciones comerciales, como estábamos platicando hace ratito, pues termina siendo también algo que le pone un toque muy especial y que tiene que ser platicado y que no puede ser necesariamente solo puesto en una diapositiva. Voy a lanzarles una pregunta para que me la contesten en el chat. Pensando en una de las películas pues, más populares de Pixar, y además que estoy seguro que la gran mayoría de nosotros hemos visto, Toy Story 1, la primeritita, vos llegando a la habitación de Andy, encontrándose el cuarto lleno de juguetes, él cree que es un navegador, un astronauta, ¿no? del espacio, y que en lugar de caja tiene un navegador espacial, y se entopa con la estrella del asunto, que es Woody, y bueno, empieza a haber toda una disputa. ¿Quién es el villano en esta historia? Los leo por el chat. Necesito que me contesten por el chat. ¿Quién es el villano de esta historia? De favor. Si me pueden decir. Sid y Andy. Sí, Sid es un personaje malévolo. Woody, mira, qué maravilla, caray. Muchos votando por Woody. A ver, es Woody al que hay que acabar, o sea, porque si hay que, los humanos que se desvinculan de los juguetes, ¿no? ¿Cómo que Nemo? ¿No? Héctor, ¿qué pasó, Nemo? O sea, pero te confundiste, ¿no? Vos es el villano para Woody, claro, o sea, vos llega a romperle el esquema a Woody, ¿no? Fíjense, aquí ya me gusta, Fernando, hasta que empieza a salir algo intangible, inseguridad de Woody, Zorg. Oye, la realidad, la dura realidad, ese va a ser el choque que va a enfrentar vos dentro de la saga, ¿no? La bola 8. Muy bien, muchas gracias a todos por sus comentarios. Sid es un personaje malévolo que aparece en la saga, en la historia, pero no es al que hay que vencer. Vos llega a ser una amenaza para Woody y sale la verdadera realidad de Woody. Su inseguridad, alguien lo estaba escribiendo, pero hay algo en Woody, algo más profundo, que eso es lo que hay que vencer, y eso es lo que aparentemente vencen en la saga. Quiero ver si al final estaban, la envidia. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Ahí Zebra te va a mandar un Uber Eats el día de hoy. No, no es cierto, estoy prometiendo cosas que no. El ego, envidia, ego, gracias, Ileana. Muy bien. El olvido en general va a ser una gran amenaza en toda la saga, pero específicamente en esta parte 1, película 1, el gran villano a vencer es la envidia y el egocentrismo de Woody. Él no puede coexistir con nadie. Esa envidia y egoísmo le hace querer boicotear a Buzz, querer dividir al lugar de los juguetes, y cuando siente que se está rezagando, lo único que planea es desechar a Buzz. Buzz está viviendo su conflicto existencial a la par. Él tiene sus propios asuntos. Pero entonces, Woody planea esto, aparece Sid, está a punto de ser destruido, y entonces todo el complot se le viene dentro del cuarto, y termina como entre la culpa y medio recapacitando, queriendo hacer algo para rescatar a Buzz, lo quiere rescatar, y al final está hasta dispuesto a no regresar con tal de que Buzz regrese, y le está casi despidiéndose, diciendo salúdame Andy y demás, y todo, cuídalo. Y Woody está dispuesto a que Buzz sea y él no. Entonces al final terminan juntos y vencen al que había que vencer, al egocentrismo, la envidia, protagonismo tóxico de Woody, que después en la 2 le vuelve a salir, pues está bien, es parte de la batalla, ¿no? Pero en esa terminan juntos, terminan abrazados, compartiendo el lugar especial, coexistiendo y todo. ¿Por qué lo comento? Porque eso es la magia del storytelling. Los villanos que van apareciendo y le dan el sabor completamente a la historia. Y eso lo podemos hacer en presentaciones comerciales y en presentaciones de propuestas y presentaciones de ventas. Y de alguna manera el villano es la parte más creativa y la que exige un poquito más de trabajo en esta forma de diseñar presentaciones comerciales. Termina siendo algo, y disculpen el ejemplo, pero aquí me va a salir de qué generación soy, ¿no?
Es una onda tipo Scooby-Doo. Si alguien es de mi generación y vio Scooby-Doo, era increíble porque el villano era descubierto al final y luego el villano era quien tú no pensabas que debía ser. Nunca te imaginaste quién era el villano. Lo mejor que puede suceder en una presentación es que la gente diga, wow, el villano puedo ser yo. Nunca lo había pensado, porque la presentación me ayuda a descubrir que hay algo ahí. Y cuando el villano es muy fuerte, entonces mi presentación, que es el héroe, tiene más peso. Si yo te digo, de nada te sirve tener una presentación comercial muy linda, si al final no has construido la narrativa a través de ella. De nada sirve tener extraordinarias habilidades de comunicación. De nada sirve. Qué bueno que las tienes. Qué bueno que hablas bien. Qué bueno que fluyes. Pero si no sabes el guión, tienes un vacío. Necesitas al expositor que hable, que se comunique adecuadamente. Lo vimos en ventas consultivas, no hay que ser 100% extrovertido, hay que ser ambivertido. Hay que saber comunicar. Se necesita una buena presentación visual y demás, que sea atractiva. Tienes esos elementos, pero si no tienes la pata de la estructura, de la narrativa, del lenguaje, de cómo se va desarrollando todo esto, está flojo, se cae, no trasciende. Pensar que con 2 patas es suficiente es miopía comercial. Ahorita, al decirte esto, estoy hablando de un villano. Asumir que con saber hablar y con tener una buena presentación o con hacer una buena propuesta es suficiente. Si tú piensas así, tienes un pensamiento, digo, ahorita lo verbalizo por fines didácticos, nunca lo diría así en frente de una presentación comercial, ¿no? Pero tienes un pensamiento villano, pensar que es suficiente y que no necesitas el storytelling. Por esa razón, vendes platos de irlandeses en $5 y no en 200. No porque la gente no te conoce, sino porque no sabemos construir la grandeza de nuestro mensaje. Al yo hacer este juego que estoy haciendo ahorita verbal, te estoy llevando a descubrir un villano. ¡Ah! El villano puedo ser yo, exacto. ¿Qué sucede cuando uno empieza a establecer un diálogo así? La presentación adquiere un peso muchísimo más grande. Es decir, oigan, señores, eso estamos pasando. Estamos listos para la solución. Danos la solución, por favor. O sea, estamos durmiendo con el enemigo, estamos viviendo con él. Tenemos un problema. Un día alguien quería vender un proyecto de consultoría y entonces dijimos, ¿quién es el villano de tu cliente? Y llegamos a la conclusión que era la microgerencia asfixiante. Y en su presentación habló de la microgerencia asfixiante. Y entonces todo el mundo se empezó a ver diciendo, eso es lo que hacemos todo el tiempo. Pensamos que es bueno, pero no es bueno. Y entonces tenemos que desprendernos de ello. Y su proyecto pudo ser vendido. No solo vendido, pues eso estaba muy avanzado, sino pudo haber sido vendido en el valor que tenía, con todas las etapas que el consultor desglosó, gracias a que identificamos al villano preciso, la microgerencia asfixiante. Y de esa misma manera, uno puede ir descubriendo villanos. Estábamos agarrando y apoyando a una chica en una TED Talk para hablar acerca de feminismo y terminábamos diciendo, hay muchos discursos alrededor de feminismo y se empezaron a encontrar los villanos y se encontró un villano que no era tan fácil de detectar, que era el machismo 2.0. ¿Y qué es esto del machismo 2.0? Ella lo describió como una persona, un hombre que tiene lenguaje incluyente, lenguaje apropiado, que habla acerca de la inclusión de las mujeres y demás, pero en el fondo es misógino. Y en el fondo bloquea. Y en el fondo no quiere. No está dispuesto a promover a las mujeres. Por fuera políticamente correcto, pero por dentro sigue siendo un macho. Entonces el macho que evolucionó, el macho 2.0, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace es que hace un discurso tenga un mayor impacto. Y más allá de que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, porque no es para hablar de feminismo aquí, sino finalmente de cómo se vuelve más atractivo un mensaje gracias a los benditos villanos. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es SodaStream. SodaStream es una máquina para hacer soda desde la comodidad de tu hogar. Tenían un sueño muy simple, comodidad. Ellos vendían comodidad. Hagamos soda desde la comodidad del hogar. Bueno, pues entonces tenían cierta penetración de mercado, pero la verdad es de que no vendían mucho. Empresa israelita, más de 100 años de existir, inyectan CO2 al agua y demás, se gasifica y tienes unas cápsulas que le pones sabores tipo Nespresso. Pues no tenían mucha penetración, estaban a punto de quebrar, los compran unos inversionistas
norteamericanos y finalmente contratan al de CEO, al que era vicepresidente para Nike en marketing en la región de Asia. Y literalmente lo que él hace es, no vamos a cambiar el producto, vamos a cambiar nuestra narrativa. ¿Cuál es el sueño más grande que cumplimos? Realmente, ¿y cuál es el dolor más profundo que aliviamos? El sueño más grande es que la gente no tenga que salir a comprar soda y que la haga desde su casa. El sueño más grande es comodidad. El dolor más grande que aliviamos es el dolor de tener que levantarse e ir a un supermercado. Y se dieron cuenta que había un dolor más grande y un sueño muchísimo más fuerte que alcanzar. Empezaron a pensar, ¿qué pasaría si toda la gente usara nuestra maquinita? Lo que descubrieron es que hicieron un cálculo, ¿cuántas botellas se ahorrarían de ser desechadas al medio ambiente en 5 años una familia típica norteamericana? Y lo calcularon y dijeron 10.657 botellas. 10.657 botellas son desechadas y por una familia típica norteamericana al medio ambiente. Lo pusieron en una caja y lo mostraron. Aquí nosotros tenemos al villano. ¿Quién es el villano? No las empresas de bebidas, el envase desechable. Pensar que una bebida la tienes que tener en un envase desechable. ¿Cuál es el dolor? Toda esta caja, 10.657 botellas. ¿Cuál es el sueño? Salvar al planeta de esto. ¿Quién es el héroe? SodaStream. Storytelling en una sola gráfica. Entonces, en lugar de ser una empresa que vende comodidad, misma empresa, misma maquinita, mismo producto, ahora vendemos salvación. Primera empresa israelita en promocionarse en el mejor lugar donde te puedes promocionar. ¿Cuál es ese lugar? Super Bowl. Y además el más caro. Aunque tengas el dinero para promocionarte en el Super Bowl, necesitan que te autoricen el comercial. Resulta que a SodaStream no se lo autorizaron. ¿Por qué? Porque era un ataque directo a Pepsi y a Coca. Pepsi es el patrocinador del medio tiempo y Coca es el patrocinador más importante del Super Bowl. Dijeron, no va, entonces pusieron otro. Pero benditas redes sociales que permiten poner tu material y decir, este fue el comercial prohibido que no nos dejaron poner en el Super Bowl, pero que tenemos para ustedes. Y este es el comercial. Vamos a verlo. If you love the bubbles, set them free. Competencia por llegar entre Pepsi y Coca a la tienda de autoservicio. Están peleando por llegar. Llega el momento en que truenan sus botellas y aparece SodaStream. Y el mensaje de SodaStream estaba tremendo. Con SodaStream podemos salvar 500 millones de botellas en lo que dura un partido americano. ¡Wow! En 20 segundos, esto es storytelling magistral. Héroe, SodaStream. Villano, no es Pepsi ni Coca. Villanos son los envases desechables para tomar una bebida. El sueño, salvar al planeta de 500 millones de botellas en lo que dura un partido americano. El sueño, un mundo libre de toda esta basura. Los 4 elementos. Cuando tú identificas los 4 elementos, entonces puedes detonar creatividad. Puedes hacer tus presentaciones un poquito más atractivas. Puedes hacer tus posteos para redes sociales con un poquito más de contenido. A veces es bien desafiante decirle a alguien, oye, genérate contenido para redes sociales, algo creativo. Ok, dame carnita. Pues, ¿qué? Anuncia nuestros productos. Sí, pero si tú le das el sueño, el dolor, el héroe y el villano, señores, les estás dando absolutamente todo para detonar la creatividad. Cuando les das los 4 elementos, entonces la gente tiene herramientas para. Y entonces construyen cosas como estas. La caja de la vergüenza global. Una caja que habla del dolor completamente, la muestra y dice una sola botella de SodaStream puede salvar al planeta de esto y mucho más. Las grandes promociones
de marketing y demás, viene cuando se identifican estos 4 elementos. Cuando veas un comercial que te atrae, cuando veas un posteo que se te hace, que te genera mucha conexión y demás, trata de descubrir sus 4 elementos y ahí van a estar. Por lo tanto, y bueno, y nada más para cerrar el caso SodaStream, ¿qué sucedió? Sus ventas se dispararon. SodaStream lo supe de ellos cuando leyendo la Harvard Business Review, en la portada decía, primer competidor serio de Pepsi Coca en los últimos 50 años. Y hablaban de SodaStream. Mismo producto. Por 100 años ha funcionado, pero no tenía la penetración que tenía. Cambiaron el discurso, cambiaron el sueño, cambiaron y encontraron el dolor más profundo. Encontraron al villano y entonces empezó a tener más eco. ¿Qué pasaría si cambiáramos el discurso? ¿Qué pasaría si le dedicáramos unos minutos y un espacio a construir esto en nuestras presentaciones y nuestras propuestas? Quizá entonces a lo mejor podríamos vender un poco más, o mucho más, o convencer mejor, o no que nos estén dando vuelta y vuelta, o entrar en una disputa solo de precio, que al final yo lo sé, o sea, terminan siendo números, sí, pero en medio de todo, esto también conecta, vende y genera el valor intangible. Por lo tanto, si vas a presentar algo, asegúrate de entender cuál es el sueño que vas a cumplir, el dolor que vas a aliviar, quién es el héroe de la presentación y quién es el villano, y sobre eso construye completamente tu narrativa. Hay un último elemento y con este quiero cerrar. Cuando tú encuentras el héroe y el villano, puedes hacer muchas cosas con ellos y entre ellos ponerlos a pelear, batallas. ¿Y cómo se hace esto en presentaciones comerciales? Es muy simple cuando contrastamos lo que harías con nuestra tecnología contra actualmente. Contraste 1, contraste 2, contraste 3. Cuando te ponen el famoso antes y después de nuestro servicio de orden, nuestro coach de orden va a ordenar toda tu casa. La metodología de Marie Kondo va a agarrar y poner orden en tu hogar. Te ponen el antes y el después. Cambio de imagen, el antes y el después. ¿Por qué descargamos FaceApp, esta aplicación que nos cambia completamente el rostro? Porque nos ponen el antes y el después. Y todos soñamos con ser Héctor Herrera, ¿no? Que hay un antes y un después contrastante. Bueno, eso es exactamente lo que hacemos en las presentaciones. Antes y después, el contraste héroe y villano. A eso se le conocen como las batallas del héroe. Y tienes que saber cuáles vas a presentar. No puedes poner 50 batallas, pero saber escoger algunas. Maestrazo en manejar esto en presentaciones de productos. El ya difunto y legendario Steve Jobs, un storyteller nato. Verdaderamente, sus habilidades de comunicación oral no eran tan fascinantes. No es que no era un gran orador, extrovertido y demás, y que enamoraba con el poder de su discurso, pero en estructura era un artista, un maestro. Libros sobre las presentaciones de Steve Jobs. Contrató a Nancy Duarte, una de las mejores consultoras en el mundo en la primera década de los 2000, para que le asesorara en sus presentaciones. Ya después él se fue solo. Pero la presentación del iPhone en el 2007 es la reconocida como la más significativa, la más relevante, trascendente e impactante de Jobs. ¿Qué hizo en esta presentación? En esta presentación contrastó al héroe y al villano. No podía presentar su producto sin poder presentar al villano. Y el villano eran los teléfonos pseudo-inteligentes, porque él estaba diciendo que estaba presentando por primera vez un teléfono inteligente. Su héroe era el iPhone, sí, pero sobre todo un teléfono verdaderamente inteligente. Entonces, los villanos, ¿quiénes eran? Eran los impostores, los que se decían inteligentes, pero no eran inteligentes. Él presenta una gráfica como esta, es una gráfica muy sencillita. Si se dan cuenta, son simplemente círculos en colores sólidos ahí, y donde tiene dos ejes, inteligente y no inteligente. Fácil de usar contra difícil de usar. Y pone absolutamente en los círculos azules que podemos ver a todos los teléfonos que en ese momento existían. Y dice, se dicen inteligentes, pero no son tan inteligentes. Vemos la brecha que existe, ¿no? Entre el lugar donde están hasta lo que es verdaderamente inteligente. Los celulares normales, aquellos que todavía encontramos en el Oxxo por 200 pesos, dice, no son nada inteligentes, pero tampoco son tan sencillos de usar. Y hay un héroe, ¿no? Hay alguien que sobresale ahí completamente fácil de usar,
y completamente inteligente. Ya estoy aquí, por más que hago pruebas de esto, de señalar, me sale como la chica del clima, me sale todo chueco. Entonces, inteligente y fácil de usar. Ese es el iPhone. Esa gráfica tiene los 4 elementos. ¿Cuál es el sueño? Tener algo inteligente y algo fácil de usar. No solamente es nuevo, te estoy vendiendo un sueño. Existe algo verdaderamente inteligente. Estos teléfonos te dijeron que eran inteligentes, pero no, son bien difíciles de usar, están llenos de botones y además son pseudo inteligentes. Y además tuve el descaro hasta de presentarlos. En ese momento, 2007, las acciones de BlackBerry estaban volando, su momento más alto, BlackBerry que en paz descanse, $147 la acción. Después existían unas cosas que también que en paz descansen, llamadas Palm, que tenían un stylus y demás, dice, también los presentó Nokia, era el celular con mayor penetración de mercado en ese momento, evidentemente no el que está proyectado ahí, sino el teléfono habitual de Nokia, ¿no? Y entonces los presenta, benditos villanos, que te hacen la presentación más atractiva. Gracias a eso los pudo contrastar y estableció batallas. La batalla de lo inteligente y la batalla de lo fácil de usar. Y en esas batallas contrastaba y agarró y puso un elemento del villano. Y dijo, un stylus, ¿quién quiere un stylus, no? Y habló de lo complicado que era el stylus, pero lo importante que sí era tener uno. Y entonces es ahí cuando la pantalla touch se eleva, gracias a este storytelling y a esta batalla. Porque dice, hemos nosotros utilizado el mejor stylus que ha existido y que existirá en la historia de la humanidad y que no jamás va a poder ser mejorado y que es finalmente el dedo. El dedo es ese stylus poderoso que nos va a permitir interactuar con nuestro dispositivo. Bueno, por eso los fanáticos legendarios de Apple no te aceptan el Apple Pencil o tuvieron mucha resistencia con el Apple Pencil porque decían, no, nosotros nos burlamos del stylus enfrente y después aparece otra cosa llamada Apple Pencil, ¿no? Pero bueno, finalmente son otros momentos, son otras épocas, otros productos con otras características. Lo que vamos es, lo que hizo Jobs es que construyó una batalla en su presentación fascinante. Bendito villano que hacía lucir al iPhone. Bendito sueño de inteligencia y fácil de usar, porque además de ser fácil de comunicar, permitía contrastar absolutamente todo. ¿Cómo presentas un nuevo producto tú? Solamente me hablan las características, las 110 características de este nuevo producto, y puedo hacer esto, y puedo hacer aquello, y lo hace más rápido, y le pones el papel acá, y ahora es wireless, y lo guarda en la nube, y hace ese análisis, y puedes descargar esto, y este es el software, y esta es la aplicación, y este es el GPS, y este es el rastreo, y este, ajá. Gracias por hablarme las características del héroe. Ahora dime el sueño, ahora dime el dolor, muéstrame al villano, y ponlos a pelear, y construye magia en tu presentación. Jobs es el maestro, eso lo dijo Gregory Burns, un experto en comunicación, de tomar algo que puede ser considerado aburrido, un pedazo de hardware electrónico y envolverlo en una historia y hacerlo completamente dramático. Que eso nos suceda a nosotros, que agarremos algo que es aburrido, como el hardware, el software y la tecnología. O sea, sé que para ustedes no lo es, pero estamos haciendo una hipérbole, ¿no? Una maximización. Algo que es aburrido, lo envuelves en tu narrativa y termina siendo fascinante y extraordinario. Que a la gente le encante verte presentar, que a la gente le encante verte escuchar hablar de tus soluciones, que a la gente le encante saber, decir, me la puedes mandar por mail, pero quiero que me la cuentes, porque sé que hay una diferencia enorme. Envuelve eso, frío, que es el hardware, que es la tecnología, que son los dispositivos, que son las soluciones. Envuélveles en una historia y hazlos completamente atractivo. ¿Con qué fin? Con conectar y con vender muchísimo más. Soy Alejandro Nava, muchísimas gracias por su atención. Estoy atento a cualquier pregunta que nos puedan hacer aquí por el chat. Los leo, muchísimas gracias a Zebra y estoy para servirles. Y atento aquí a todo lo que ustedes quieran comentar a través del chat, con todo gusto, y si también, y cedo el micrófono a Eduardo. Muchas gracias.
Sí, gracias, Lalo. Para nosotros hacer una narrativa del sueño o del dolor, debe poder ser verbalizada entre 30 segundos a un minuto. Unas 200 palabras, 150 palabras. Entonces, ese es el tiempo que podemos considerar. Ojo, cuando tenemos más tiempo para presentar con el cliente, podemos extendernos más. Las narrativas no se recomienda tanto ponerlas por escrito. Quizá construir algo visual, un pequeño video introductorio en donde decimos, nosotros somos aquellos que te acompañamos para esto, esta situación nos preocupa en el sistema productivo mexicano o en el retail de nuestro país o regional, y por esa razón nosotros nos hemos especializado, y uno construye un video y una narrativa alrededor de eso. Pero ese sería más o menos el tiempo. Sí. Jobs nos diría, sé tajante y muestra la competencia. Yo diría, tienes que ser Jobs para atreverte a hacer eso. Mejor vámonos por un camino más seguro. El villano puede ser sistemas, maneras de pensar, inercias o gremios de personas. Lo más agresivo es apuntar a gremio de personas o grupo de empresas. Lo más profundo y revelador es cuando hablamos de paradigmas, las maneras de pensar, y cuando identificamos que el villano es una manera de pensar que ha permeado, entonces finalmente tenemos una posibilidad de exponerlos sin ser tan agresivos con una empresa en particular. Entonces, estábamos hablando hace ratito aquí en la producción de cómo hay pseudomillonarios que te aconsejan cómo ser millonario, ¿no? Entonces ese es un villano. Alguien que no lo ha logrado, pero que cree que con sus consejos otros lo van a lograr. Entonces es un villano, y no hablamos de alguien en particular. Ya simplemente cada uno puede echar a volar la imaginación y ahí relacionarlo. Claro, con finanzas tenemos que ejemplificar cómo el villano es un problema financiero a largo plazo, o cómo nuestro héroe nos va a llegar a eficientar, porque ese es el sueño que ellos quieren, finalmente optimizar sus recursos, y tenemos que mostrar esa parte a finanzas definitivamente. Gracias, Eduardo, gracias, Zebra, gracias a todos.